Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Andriaccio y hoy queremos problematizar sobre una temática que nos llamó mucho la atención, a mí y a mis compañeras, que es la desigualdad educativa de los pueblos originarios en nuestro país. Sabemos que la historia de la educación argentina ha sido marcada por una notable desigualdad estructural hacia los pueblos originarios. Por eso, poder investigar la educación que recibieron implica situarla en distintos momentos sociohistóricos. Eso quiere decir pensarla históricamente. Y podemos empezar por el periodo colonial, que sería la matriz educativa, ¿no? En este periodo, la educación de los nativos americanos estuvo mediada por órdenes religiosas y también por la conformación del Estado colonial, en donde el sistema educativo, y acá voy a citar a Tedesco, no formaba ciudadanos, sino formaba súbditos para la corona. Todo esto está explícito en el requerimiento de Juan López Palacio, en donde se justificaba la conquista española y se castigaba severamente a quienes se oponían a la autoridad real. De esta manera, los conquistadores españoles imponían sus conocimientos exigiendo obediencia y desestimando cualquier otra cultura que no sea la propia, es decir, la occidental. Por lo tanto, la educación que recibieron nuestros nativos fue totalmente pasiva, coercitiva, sin reconocimiento ni autonomía alguna. De este modo, la educación fue un sumo control ideológico y se los despojó a nuestros pueblos originarios de sus creencias, de sus costumbres, de sus tradiciones, y se los estigmó fuertemente como el atraso. Más adelante, en el siglo XIX, se pensó un régimen de escolarización normalista que formaría al ciudadano para la nación moderna en términos homogéneos. A través de la Ley 1420, el proyecto educativo nacional marcaría un ideal de ciudadano, tanto escolar como social, que sería blanco y occidental. Y, en palabras de Puigros, excluiría y marginaría a todo aquel que escapara de ese ideal. Por supuesto, nuestros pueblos originarios nuevamente sufren esa desigualdad y exclusión, y por lo tanto la educación vuelve a ser un verdadero instrumento de asimilación, civilización y homogeneización cultural. La eliminación de los pueblos originarios no solamente fue simbólica, también fue física. Recordemos dos hechos trascendentales: la conquista del desierto y la masacre de Nalpipí en Chaco, cuando reclamaban condiciones laborales y educativas dignas. El discurso pedagógico y social decía que había que incluirlos, pero eran considerados menores culturales. Por lo tanto, no fueron considerados sujetos de derechos, sino necesitados de la tutela escolar. Pasamos ahora a analizar el periodo de la escuela nueva, donde acá se produce un cambio en la educación y la mirada ya se centra en el sujeto que aprende, en el estudiante. Y si bien esto sucede, aún permanece ese estilo colonial donde se invisibiliza al otro, al que se considera diferente. Y esto se debe ya que los discursos pedagógicos de la época aún sostienen la mirada de una única cultura posible y de una mirada homogeneizadora. En la época del peronismo, entre 1946 y 1955, se va a implementar políticas de inclusión social, dentro de las cuales en el ámbito educativo se iba a haber acceso a sectores populares, entre ellos los pueblos originarios. Con la salvedad que se iban a integrar todo con una cultura homogeneizadora, en donde no se iba a tener en cuenta lo que traían estos pueblos originarios, o sea, su cultura. ¿Cómo se iba a educar? Se iba a educar a través del plan quinquenal, en donde había programas de castellanización obligatoria, no bilingüe, donde el currículum estaba centrado en la historia oficial, con culto a próceres y lealtad al Estado, excluyendo los saberes de los pueblos originarios, implementando escuelas rurales y escuelas de hogar, donde iban a estar cerca de estos pueblos originarios y donde se los iba a educar para adaptarlos al progreso, ya que se los consideraba que eran zonas atrasadas. En la dictadura militar, de 1976 a 1983, es un periodo donde se invisibiliza, se margina y se reprime
a estos pueblos originarios. En la parte del sistema educativo, esta educación iba a ser homogénea, nacional, eurocéntrica y de religión católica, donde se iba a reprimir y disciplinar a todo aquello que resultara amenazante, como fue el caso de Celestino Aigo, un mapuche desaparecido por luchar por la cultura de los pueblos originarios. En la educación de frontera se iba a cuidar de las invasiones chilenas y se iba a brindar contenidos de soberanía donde se reforzaba la identidad argentina. Se iba a excluir a aquellos que resultaran amenazantes, a chilenos amenazantes. Entre ellos iban a estar los mapuches, que no tenían eh, un territorio definido, Argentina o Chile, sino que ocupaban una región. Se iba a despegar a los niños de un ambiente nocivo como fue la lengua y la cultura local. El último periodo que vamos a analizar es el de la actualidad y para esto queremos hacer mención de un claro ejemplo de desigualdad educativa hacia los pueblos originarios. Acá queremos mencionar al abordaje que se realizó sobre el pueblo mapuche en uno de los artículos de los cuadernillos del Ministerio de la Nación. Allí hay un claro desconocimiento hacia el pueblo mapuche, el cual, al enterarse de esta situación, demostró su descontento y su repudio. Ante estas situaciones y este tipo de situaciones de desigualdad, es que consideramos que pese a todo el marco normativo que avala y que promueve una educación intercultural y el reconocimiento y la valoración hacia los pueblos originarios, es que aún evidenciamos e identificamos desigualdades educativas. También queremos hacer mención que consideramos que en la práctica educativa es donde se marca una de las primeras desigualdades cuando hablamos de pueblos originarios y lo hacemos en referencia al pasado, algo lejano, algo de otro, diferente. Es por esto que consideramos que esto también se debe a que la escuela aún prevalece con la idea de una única cultura posible y no tiene en cuenta ni valora el lenguaje, las costumbres de los pueblos originarios propios. Para terminar, queremos agregar que consideramos que se deben hacer políticas educativas que realmente garanticen una inclusión verdadera.